Amados míos, no tengáis miedo, os bautizaré con ardiente fuego. Una promesa, un regalo os aguarda. Antes de irme, quiero derramarla. Es el fuego de mi amor, prodigios haréis si escucháis mi voz. Es el fuego de mi amor, siempre habitaré dentro de vuestro corazón. Estamos haciendo un itinerario en esta asamblea. En esta asamblea, que el lema es: recibid el poder y sed mis testigos. ¿Se puede ser testigo sin el poder del Espíritu? No. Los discípulos fueron testigos cuando recibieron el Espíritu Santo. Entonces queremos mostrar el poder del Espíritu y por eso lo hacemos a través del testimonio. Hemos tenido testimonios desde el inicio hasta ahora y vamos a seguir. Pero testimonios con una línea y con un contenido. Ayer comenzábamos con testimonios de conversión, ¿no? Comenzamos mirando a Cristo, seguimiento de Cristo, pero la primera llamada. El grupo de evangelización de Burgos nos hablaba de esa primera llamada, el primer momento a ser discípulos. San Pedro, el apóstol, se relata en el Evangelio esa primera llamada, cuando en una pesca milagrosa Jesús aparece y Pedro dice: apártate de mí que soy un pecador, y Jesús le dice: ven y yo te haré pescador de hombres. Primera llamada. Por la tarde, el Ministerio Nacional de Jóvenes, los jóvenes, nos hablaban de la segunda llamada. Pedro también tuvo esa segunda llamada, cuando, también en un contexto de pesca milagrosa, en la resurrección, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda llamada, y que le hace ya continuar en un discipulado iniciado. Entonces, primera conversión, segunda conversión en el seguimiento de Cristo, y Pedro es testigo tanto de la primera como de la segunda. Pero también Pedro tuvo que pasar por un proceso de sanación, y viendo a Jesús cómo había curado, cómo había sanado, cómo había colocado micrófonos, cómo había hecho tantas cosas, ¿no? Se nos va la mirada a todos al micrófono. Impresionante. Pues es que se nos va la mirada siempre a la novedad, a lo novedoso. Y cuando algo deja de ser novedoso, ¿qué pasa? Pues no interesa, parece que no interesa. Por eso nos va la mirada a ¿qué? Se ha sanado ¿no? Novedoso. Pero cuando uno está pasando una cruz, cuando uno tiene una enfermedad crónica, nadie se acuerda de él. Pero cuando tienes una gripe, ay, ¿qué te pasa? ¿Tienes fiebre? No sé qué. Pero con una enfermedad crónica que supone, pues no te van a preguntar todos los días qué te pasa, si te está doliendo siempre el reuma, la parte de tal. Pues, entonces, el testigo es el que reconoce que hay un poder que viene más allá de él. Pero dar testimonio no es fácil, porque supone haber vivido algo y ser capaz de poderlo transmitir. Por eso es más fácil hacer una asamblea trayendo un invitado que está acostumbrado a hablar en estadios y que te hable. Pero eso tiene su fruto y su fecundidad, está muy bien. Pero a mí me gusta más esto, que mis hermanos que están aquí en la silla suban aquí, aunque suban temblando, y nos cuenten lo que están viviendo.
Porque si mi hermano lo está viviendo, no me ayuda a mí a vivirlo o no me enseña a poderlo vivir yo. Pues aquí tenemos 2 hermanas y un hermano que están conmigo y que también no tiemblan por fuera, pero ¿tembléis por dentro o no? Sí. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Fer. ¿Y tiemblas? Sí, mucho. Sí. Tenemos a Fer. Irma. 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 Estoy temblando. ¿De dónde eres, Irma? Soy de Paraguay. De Paraguay, muy bien, paraguaya. Yo me he tomado unas paraguayas esta mañana, muy buenas, por cierto. Bueno, bien, muy bien. Y tenemos a... Miguel Ángel, ¿De dónde eres, Miguel Ángel? de Sevilla. De Sevilla. Es sacerdote. Parece que es que como dato de blanco no sé si se distingue el pinganillo mi hermana Carmelita le llama el celibato. Dice, ponte el celibato. Digo, no se llama así, pero bueno, da igual. Miguel Ángel, de Sevilla. Todo bajo control. Todo bajo control. Es distinto predicar a otros que contar tu vida, ¿que sí? ¿A qué te lo has pensado? Sí, sí. Hemos buscado curas para el testimonio, no solo son contra Miguel Ángel. Así que, bueno, lo que vamos a hablar ahora, hemos visto esta mañana la sanación del cuerpo, hablar del cuerpo, ¿no? Y hemos descubierto cómo Cristo actúa, tanto si me cura el cuerpo como si no me cura. Y esto te lo dice un cura, si te cura, estupendo, y si no te cura, pues te fastidias, pero luego la mirada, todo depende de la mirada, de cómo uno pueda ver eso y cómo pueda vivirlo. Y es más fácil vivir una curación, a veces cuesta, a veces cuesta reconocer que Jesús te ha sanado, porque estamos tan acostumbrados a vivir como estamos que si un día te pasa, dices, cuesta creérselo. Y sabemos de testimonios en este sentido. Pues vamos ahora a hablar de la sanación del corazón, la sanación interior. ¿Dios sana a todos el cuerpo? ¿Sí o no? ¿No? Quien haya dicho que sí, hasta esta mañana no se entera de nada. ¿Dios sana a todos el cuerpo? No. ¿Dios quiere sanar y sana el corazón? Sí. Sí. Y si no lo hace en esta vida, ¿cuándo se va a sanar el corazón? En el purgatorio. ¿Queréis ir al purgatorio? No. Aquí está mi hermana, que va vestida de una manera singular, es misionera de la caridad, y ella dice, yo no quiero ir al purgatorio, no voy a ir al purgatorio. Y está convencida que no va a ir al purgatorio, pero claro, lo está viviendo aquí. Entonces, ¿tú quieres ir al purgatorio? ¿Quieres ir o no? ¿Quieres ir directamente al cielo? Sí. Pues para eso, para ir directamente al cielo, necesitamos sanar el corazón. Si mi corazón no se sana, ¿qué pasa? Que tendré que sanarlo en el purgatorio. Porque el corazón, ¿qué queda en el corazón no sanado? Pues quedan rencores, rencillas, quedan ahí cosas que necesitan ser lavadas. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe y que nos dé la audacia y poder vivir lo que es la sanación interior. Todos queremos una sanación rápida y sin sufrimiento, ¿a que sí? ¿Cuál es vuestra experiencia? Que no es rápida. ¿No es rápida? No. ¿Y es sin dolor? No. ¿Cómo es? Doloroso. Podéis hablar un poquito más, ¿eh? Digo, la pregunta es para que... Sí, es un proceso lento, pero realmente renovador, ¿no? Y el sanador. Y basta, pues, decirle al Señor, pues, aquí estoy, ¿no? Y ese proceso comienza en ese momento, ¿no? Es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, es costoso. Es costoso. Pero como no queremos sufrir, tampoco queremos pasar por un proceso de sanación. Pero el que no pasa por el proceso de sanación sufre más. No quiere sufrir, pero al final sufre más. Irma, cuéntanos un poco de tu vida.
Yo soy la novena de 12 hermanos. Después de mí había 2 chicos más. Yo soy la pequeña entre las chicas. Yo era una niña feliz, era una niña estudiosa, era una niña osada. Me quería comer el mundo con mi padre. Pero mi padre un día sin más dejó de estar. O sea, él era mi padre, mi todo. O sea, yo era su princesa. O sea, él me daba pues la seguridad, el reconocimiento, todo. Y un día simplemente dejó de estar. O sea, falleció, pero yo no... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía falleció tu 7 padre? años. 7 años. Yo 7 años, sí. Y simplemente él dejó de estar. O sea, yo no sabía lo que significaba morir. Simplemente no estaba y lo que en mí quedaba era que me abandonó sin más. O sea, me dejó. Y todo aquello pues dejó en mí un vacío muy grande. Pues muchos miedos, inseguridades, o sea... Y después de eso pues sufrí abusos, injusticias, humillaciones también por parte de compañeros en el cole, incluso de algunas profesoras. Bueno, pues todo aquello, con todo eso, pues he ido creciendo con mucha inseguridad, con muchos miedos, con muchos complejos. Pues... ¿Y eso qué dejó en ti? Toda esa situación de la muerte de tu padre cuando eras una niña, de estos traumas que has vivido, estas situaciones dolorosas. ¿Qué dejó en tu carácter, en tu temperamento, en tu forma de ser? Pues cambié totalmente de ser una niña feliz, pues a ser muy triste. O sea, tenía mucha tristeza, me convertí en una persona seria, que yo era muy alegre, pues muy seria, pues se podría decir amargada. ¿Qué pensabas de ti misma? Con mucha amargura, pues que no era importante, que no valía nada, que como ya no tenía ninguna protección, pues que se podría hacer conmigo lo que se quisiera. Me consideraba una mierda, un despojo. Pero ¿cómo puedes considerarte eso si Dios te ama? Si Él te dice eres valiosa. En ese tiempo yo no conocía, o sea, sí es verdad que he sido bautizada, he hecho la comunión, pero no vivía una vida de fe como tal. Y después de cuando ya viviste una vida de fe, al bautizarte ya cambió tu pensamiento. ¿Dijiste ya soy valiosa porque estoy bautizada? No, yo tuve mi primer encuentro personal con Jesús de la mano de María y a raíz de eso pues conocí la renovación carismática, lo conocí aquí y me integré en un grupo de oración y ha pasado por lo menos 3 años para que yo pudiera entenderme. Yo sabía que Dios es amor, pero yo no me lo podría creer. Claro, o sea, incluso estando en la renovación, tú no te podías creer que Dios te amara. Yo no me lo podría creer. Porque tú tenías unas ideas. Porque Unas creencias. Las creencias de base que yo tenía eran tan profundas que yo creía más eso que toda la verdad que me venía de fuera. Yo creo que esto es muy importante, lo que estás diciendo, Irma, porque tenemos unas creencias de base, unas convicciones que están arraigadas y que están arraigadas no por algo espiritual, están arraigadas por vivencias concretas que nos han pasado, sobre todo en la infancia. Tú te viste pues sin padre, te viste pues con esos abusos, maltratos, injusticias, humillaciones, todo eso, y eso genera en ti una idea: no valgo nada, no valgo nada. No y eso no te lo quita ni el bautismo, ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni la unción de enfermos. No te lo quitan los sacramentos, no te lo quita, a no ser que haya un milagro, ¿no? ¿Qué pasó en ti para que esas ideas, que bueno, gracias a Dios, pues conociste al Señor a través de María y luego la renovación, qué pasó en ti para que todo eso pudiera cambiar? Porque hoy tú piensas lo mismo, ¿o no? No. ¿No? Pues cuéntanos el cambio.
pues como yo me veía así, ¿no? Me sentía mal conmigo misma, tenía una imagen de mí que no era verdad, ¿no? Pero como me creía, y eso es lo que me manejaba, porque manejaba mi vida, mis pensamientos, mis comportamientos, pues un día, en una capilla de adoración perpetua, le pregunté al Señor, ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué soy así? ¿Por qué vivo con una tristeza continua? ¿Por qué me ofendo con facilidad? ¿Por qué vivo en un victimismo constante, con tanta culpa? Es como si tuviera que pedir perdón por vivir, ¿no? O sea, de hecho, yo pensaba que no merecía la pena vivir. O sea, incluso antes de antes de tener el encuentro personal con Jesús, yo busqué un día, una hora, un día concreto y una manera de acabar con todo aquello, porque mi vida no era vida, o sea, vivía como una miserable, ¿no? Sin merecer, o sea, como si no tuviera derecho a la felicidad, ¿no? Incluso a la vida, o sea, es como si en este mundo no hubiera un espacio para mí. No encontraba mi sitio, no me sentía bien en ningún sitio. Entonces le pregunté al Señor, pues en aquella adoración, ¿por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué ¿por qué creo esto? Hablé con Él y como Él siempre responde, pues ahí en esa adoración tuve ese recuerdo de un abuso y fue muy fuerte, fue muy fuerte, pues un susto muy grande en mí, ¿no? Entonces, pues claro, pero enseguida, ¿no? Como que el Señor me dice, bueno, pues esto es muy, muy fuerte, ¿no? Pero necesitarás ayuda para salir de esto. Incluso sentí, o sea, pensé en la persona en que podría ayudarme, ¿no? A salir de eso. En aquella época te conocía poco, había oído hablar de ti, pero me viniste tú, el Padre Eduardo, en el corazón y te escribí. Pero claro, hasta que... Bueno, esto lo pasamos. Rápido. Bueno, pasó un tiempo. Sé libre, sé libre. Pasó un tiempo hasta que pudiera empezar un proceso de sanación. Bueno, yo estaba en otro grupo de oración y por circunstancias de la vida, bueno, también por esas heridas, que mi mecanismo de defensa siempre es la huida, ¿no? Pues huía también un poco. Entonces, pues llegué a tu grupo de oración y gracias pues, a una intercesora también en la que me encaminó. O sea, el Señor me puso, vale, pues esta persona, pero luego el cómo llegar, ¿no? Pues esta hermana que está aquí, pues me ayudó y junto contigo pues empezamos un proceso de sanación y aquello fue como despertar de un coma en la que estaba, porque yo vivía de esa manera, me comportaba de esa manera, me defendía de esa manera, pero no sabía por qué. Entonces, a partir de allí me pude comprender, me pude entender, pude pues saber por qué reacciono de esa manera, que no era culpa mía, que eso fue pues lo que hizo como un clic, ¿no? En mi mente de que no era yo culpable, sino víctima. Y como no sabía que yo era víctima, pues vivía en una continua victimización. Entonces has hablado de unos encuentros, esos encuentros eran periódicos, eran oraciones. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, fueron encuentros periódicos cada cierto tiempo que fueron muy duras y dolorosas, tal es así que la gente que tenía cerca me decía, oye, pero esto es bueno, o sea, que estés así, ¿no? Porque remueve mucho y había tanto guardado.
De hecho, todo lo guardado se somatizaba en el cuerpo. Y yo sufría de muchísimos dolores, muchísimas dolencias físicas, muchas enfermedades físicas. Y claro, todo eso tenía que salir y claro, yo no estaba bien, ¿no? O sea, no aparentaba bien. Y las personas que estaban cerca me decían, déjalo ya, ¿no? Déjalo ya, porque esto no estás bien, no te hace bien. El proceso de sanación son a través de oraciones, de intercesión, ¿no? Donde se escucha el Espíritu y donde también, pues conociendo algunas herramientas, pues se va escuchando y viendo y bueno, pues el Señor va dando unos pasos, ¿no? En estas intercesiones, en este proceso por las intercesiones, el Señor, el Espíritu, pues va hablando y cada vez iba mostrando más mi historia, ¿no? Todo lo que ahí había debajo que yo no recordaba ni sabía, ¿no? Pues en cada oración de intercesión pues iba saliendo, pues con las herramientas, ¿no? Vuestras ayudas, pues he podido ir sacando, ¿no? A mí que me costaba muchísimo. ¿Tuviste alguna otra ayuda que te haya servido, además de las oraciones, de la intercesión, de este proceso de sanación a nivel espiritual? ¿Has tenido algún otro tipo de ayuda? Este primer proceso, por llamarlo así, ¿no? O sea, este primer proceso desde que hubo el cambio, ¿no? de mentalidad, de dejar de pensar, ¿no? De que soy culpable a ser víctima, y ese cambio, pues me ha ayudado a ser más feliz. Y me he levantado, he salido de ese proceso pues más feliz. La vida merece la pena, la vida es hermosa, o sea, Dios realmente es bueno y me ama, ¿no? Pero eso fue como una rehabilitación, ¿no? Después del coma. O sea, pero claro, al terminar eso, pues como cuando el accidente es muy grave, ¿no? Deja secuelas, muchas secuelas. Entonces, esas convicciones negativas que yo tenía, pues seguían, aún sabiendo que Dios me ama, pues yo seguía creyéndome no valiosa y no importante, ¿no? Y no puedo sola, o sea, no, por mí misma no puedo conseguir nada, no puedo lograr nada. Y se juntó como un segundo proceso. Este segundo proceso pues fue igual de dura y dolorosa porque se juntó con varias pérdidas en mi familia, que en un periodo de 4 años pues perdí a 3 seres queridos, a mi madre y mis 2 hermanos, ¿no? Y también me había metido en el mundo de las oposiciones. Y claro, cada examen que yo iba a hacer pues era una lucha continua porque esa mentira de base me manejaba. O sea, yo realmente quería estudiar, yo realmente quería esto, yo anhelaba sacarme en la plaza porque era bueno para mí, eso lo sabía en teoría. Pero no podía concentrarme, no podía estudiar, o sea, yo misma me boicoteaba y me frustraba, y una frustración constante, y allí pues tú has estado, ¿no? Pues esas llamadas de SOS, auxilio, ¿no? Pues me has ayudado a ver, pues, ¿por qué? Y darme las herramientas para que yo pueda avanzar, ¿no? O sea, esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. Pero yo me la creía tanto, a pesar de que sé que en Dios todo lo puedo, pero esa convicción de base que tenía estaba tan enraizada en mí que me saboteaba. ¿Y ahora crees que eres amada? ¿Te sientes, o sea, esa idea, esa convicción que te ataba, que te condicionaba, ha habido un cambio en esa creencia? Sí. Con respecto a las ayudas, que si tenía otras ayudas que creo que no te he respondido. Sí. Tú eres como los alumnos, que cuando preguntan a un profesor, responde lo que quieras, profesor. Tú haz lo mismo. Tú sigue adelante. Sí que he pedido más ayuda, o sea, para superar ese proceso que para mí ha sido muy dura y dolorosa, ¿no? Porque
lo que hace es que me tirara para abajo, ¿no? O sea, y volver a renunciar, volver a huir, como siempre, ¿no? Dejarlo todo. Si total, nunca lo voy a conseguir. Entonces yo creo que es de valientes pedir ayuda. Y yo necesitaba una ayuda más adecuada, más concreta para ese momento. Y en conjunto con todas esas ayudas, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, la intercesión, todo este proceso, la comunidad, los hermanos que están rezando por ti, pues puedo decir que soy valiosa, que esa convicción negativa se ha cambiado en convicciones positivas, que vienen, ¿no? Que es de lo que Dios dice que eres valiosa a mis ojos. Eres valiosa a mis ojos, o sea, eres de gran valor. O sea, esa verdad absoluta ha hecho que se cambiara esa convicción negativa de que no soy valiosa y que no lo podría conseguir nunca, ¿no? O sea, muy bien, Irma. Pues un cambio operado por el Espíritu. Es importante este tema del cambio de las creencias, ¿no? Tenemos dos tipos de creencias, simplificando, ¿no? Las creencias religiosas, creo en Dios Padre Todopoderoso, la fe, el credo, lo que profesamos, pero tenemos las creencias interiores. Lo que hemos vivido nos ha hecho que creamos una serie de cosas y no siempre las creencias de la fe coinciden con las creencias interiores de la mente. Entonces es necesario como ese cambio. Y el bautismo como sacramento, ya tenemos las herramientas. Se me ha olvidado en el Espíritu, que es una actualización del bautismo y una reactualización de la vida cristiana. Es muy bueno, nosotros lo hacemos en el seminario y os invito a que, si lo veis, lo hagáis. Un momento de renovación del bautismo en el que tenemos las renuncias y después de hacer las renuncias, ¿qué hacemos? La profesión de fe, ¿no? Las creencias. Renunciamos a Satanás, al mal, al pecado y creemos en Dios. ¿Renunciamos a qué? A lo malo, a la mentira y creemos en la verdad, Dios, que es la verdad. Entonces, el cambio que hacemos en el bautismo, al decir renuncio a la mentira y afirmo la verdad, es lo que en la mente tiene que generarse ese proceso de cambio, que Dios lo hace, pero también uno tiene que, porque no es inmediato, no es automático. ¿Cuántas personas aquí, cuántos creéis que Dios es amor? ¿Cuántos creéis que Dios es amor? Todos, y lo profesamos, ¿no? Y no lo voy a preguntar, pero bastantes personas de aquí, muchas de las personas que atiendo no pueden creer que Dios les ama. No puedo creer que Dios me quiera. Sí, Dios es amor, pero Dios no me puede querer a mí, porque no valgo, no sirvo. Por todo lo que ha vivido Irma le llevó a pensar eso. Pero el paso de Dios a través de las distintas ayudas, porque son necesarias distintas ayudas, ¿no? La ayuda de los sacramentos, la ayuda de los hermanos, la ayuda de una intervención más especializada, o sea, distintas ayudas, la intercesión, un buen proceso de sanación, ¿no? Pues eso. ¿Quieres añadir algo más o pasamos a Fer, que está deseando hablar para quitárselo ya de en medio? Pasamos. Fer, hola. Fernanda, ¿de dónde eres? De Argentina. Argentina. ¿Y dónde vives? Madrid, ¿no? De Madrid. España. Muy bien. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos algo de ti. Bueno, hace 6 años hice unos ejercicios espirituales carismáticos que dirigías tú. Y en la primera adoración de ese retiro, después de la invocación al Espíritu Santo, hiciste una oración que decía: muéstrame mi verdad para que llegue a tu verdad. Y ahí empecé a ver una serie de imágenes de cuando yo era pequeña, de
hechos muy dolorosos que yo había olvidado. Los veía desde fuera como si estuviese viendo la vida de otra persona, pero la que estaba ahí era yo. En ese primer momento, cuando lo vi, digo, esto no puede ser mío, ¿de dónde ha venido? O sea, entonces, después hablé contigo en el retiro y ahí, bueno, me explicaste que el Espíritu Santo trae hechos del pasado que nos han causado heridas porque quiere sanarnos y liberarnos de las consecuencias y que por lo tanto necesitaba un proceso de sanación para sanar esas heridas. Yo en ese momento no sabía que era más difícil de creer, si lo que había recordado o la explicación que me habías dado. Porque lo del proceso de sanación interior ahora es como muy normal, pero entonces me fui de ese retiro convencida de que no necesitaba ningún proceso de sanación. O sea, ahí se queda, ¿no? Y yo tenía un director espiritual en ese momento al que le planteé la situación y él me dijo, mira, no tiene sentido volver al pasado, ¿para qué removerlo? ¿En qué te puede ayudar esto? A todos nos han pasado cosas malas, ya está, déjalo. Y entonces yo ahí decidí vivir como si eso no hubiera existido. Claro, pero la herida ya estaba abierta, entonces los síntomas empezaron a dar la cara. Y a mí me echó muchísimo daño ese consejo, porque fue como una cuesta abajo, ¿no? O sea, empezó a salir la ira, la tristeza, la angustia, tenía muchísima culpa, o sea, me culpaba por todo, por lo que había pasado, por haberlo olvidado, también dudaba si tenía que hacer este proceso y a la vez no quería. Entonces fue como ir metiéndome en un pozo cada vez más profundo, porque aparte tenía como una doble vida, o sea, yo vivía de cara a los demás como si nada sucediera, pero por dentro tenía un sufrimiento que me estaba matando. Entonces llegué a un momento en el que me hundí por completo, ¿no? No solo me hundí por completo, sino que pensaba que nadie podía ayudarme, ni siquiera Dios. O sea, ¿cómo iba a ayudarme ahora si no lo había hecho antes? Yo le decía, pero ¿por qué no lo impediste? O sea, si eres Dios, ¿por qué no impediste esto? Si eres Dios, ¿por qué lo permitiste? Me sentía abandonada y traicionada por Dios. O sea, Dios me había abandonado. El credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo podría creer en un Dios que dice ser Padre y Todopoderoso y permite esto? Entonces empecé a sentir de que todo lo que había creído era una mentira, una farsa, un engaño. Era el Dios de la mentira, el Dios de la traición. Claro, o sea, yo no estaba fuera de la iglesia, o sea, era como una esquizofrenia espiritual. Por un lado, iba a misa todos los días y por otro lado, lo veía a Cristo y le decía, si eres Dios, bájate de esa cruz, bájate de esa puñetera cruz. Y ahí todo se derrumbó, porque ya sin Dios caí en una desesperación, en una oscuridad. Claro, y cuando ya no tenía nada en qué sostenerme, porque Dios era una mentira, Dios me había engañado, Dios me había traicionado, fue ahí cuando reconocí lo que había pasado y que estaba afectando y condicionando mi vida. Entonces ahí fue cuando te llamé y pedí ayuda. Que esto no ha sido un par de días, o sea, han sido muchos meses del retiro hasta que me quebré y llamé. Bueno, cuando quedamos la primera vez bueno, yo conté lo que pude contar en ese momento, porque claro, estaba tan bloqueada, estaba totalmente desconectada de lo que sentía. O sea, tenía una coraza. Y me acuerdo que habló un poco y me dijo el padre, voy a rezar por ti. Entonces empezó a rezar y durante la oración volví a ser esa niña, ¿no? Y volví a esa situación concreta
en ese momento concreto. Ahí yo pude sacar, ¿no?, lo que sentía, expresar la ira, llorar todo mi dolor. Y en un momento de la oración, el Padre, me decía que con la imaginación lo traiga a Jesús y que intente verlo en esa situación ahí conmigo. ¿Cómo ver a Jesús ahí, no? O sea, ¿qué me estás proponiendo? Que veas, que lo ponga Jesús ahí, ¿haciendo qué? Mirando. O sea, yo para poder meter a Jesús ahí en esa situación he necesitado tiempo, o sea, mucho tiempo. O sea, quedábamos, el Padre rezaba, a través de la oración de intercesión el Espíritu Santo iba trayendo los recuerdos, o sea, porque todo lo que yo sentía, la ira, el dolor, no era algo abstracto, era hacia una situación concreta, hacia unas personas concretas, incluido Dios. Entonces, en la oración de intercesión, el Espíritu Santo iluminaba ese recuerdo en el que volvíamos ahí y podía ir sacando, ¿no? Expresaba la ira, expresaba mi tristeza, mi llanto, y ir sacando esto ha ido dejando la herida al descubierto, ¿no? Es como que iba quitando todas las corazas que había encima y por fin la dejó al descubierto, donde se veía mi verdad y todo lo que necesitaba ser sanado y restaurado. Claro, todo esto ha sido un proceso súper largo, o sea... ¿Es fácil reconocer algo que no recuerdas o que está muy escondido? No. ¿Y cómo te convenciste de que realmente eras tú, esa persona? Esos flashes que venían, ¿cómo pudiste reconocer que eras tú y no que era tu imaginación? Porque, o sea, primero me veía yo, reconocía a las otras personas que también estaban ahí, reconocía el lugar donde estaban sucediendo estas cosas, y en el retiro, la primera vez que rezaste por mí, la oración confirmó lo que yo había visto en la primera adoración del retiro. Pero es que aún así, habiéndolo confirmado, yo salí de ahí pensando que no necesitaba ningún proceso de sanación. O sea, que después de eso, pero es normal como en un primer momento como decir esto no va conmigo. Sí, yo no quería saber nada de meterme en esto. O sea, es que no quería sufrir. O sea, no quería meterme en algo que sabía que era muy doloroso. O sea, ya el solo hecho de pensarlo, imaginarlo, o sea, de los flashes, es que no quería. O sea, no quería entrar en ese recuerdo, no quería entrar en ese momento, no quería volver a revivir ese momento. Y tampoco quería asumir las consecuencias que estaba viviendo ahora en mi vida, porque eso también lo negaba. Para poder reconocer esto, también hay una etapa, un momento de negación, ¿no? Sí. De negarlo, esto no puede ser, esto Sí. no me ha pasado a mí, porque una cosa es lo primero, como decir, pues voy a aplazar esto porque me puede causar un sufrimiento. No, yo lo negaba. Pero luego ya cuesta, ¿no?, como aceptarlo, ¿no? Sí, yo es que negaba, o sea, mi primera reacción fue negar todo. O sea, negar lo que había ocurrido, negar que necesitaba un proceso de sanación. Y di el paso cuando ya no pude más. O sea, que reconocí esto habrá sido verdad y necesito ayuda. ¿Cómo se puede aceptar algo así? ¿Cómo se llega? ¿Es posible aceptarlo? ¿O pues continúa contando un poco lo que... Pues cómo ha sido? es posible aceptarlo solo de la mano del Señor. Bueno, esto ha sido un proceso de 5 o 6 años. Claro, para mí ha sido un desierto muy largo porque meterte en los recuerdos y revivirlo y en situaciones tan dolorosas. Entonces había un momento en el que yo, claro, eran tantos años que pensaba, digo, ¿la sanación llegará o solo es para otros? Porque
muchísimo desierto, muchísima oscuridad, muchísima tristeza, hasta que un día, en mi oración personal, volví a ver una serie de imágenes de mi niñez, las mismas que el Espíritu Santo me había mostrado en el retiro. Pero yo no estaba ahí. Jesús estaba en mi lugar. Yo no estaba ahí. Estaba Jesús en mi lugar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido, el que es Dios, estaba en mi lugar. Dios Padre me había quitado a mí para poner a Jesús en mi lugar, amándome como a Jesús, igualándome a su Hijo. Ahí estaba Jesús, encarnado en mi herida. El Verbo se hizo carne y ocupó mi lugar, sufriendo lo mío, soportando lo mío. Yo no estaba ahí, estaba Jesús en mi lugar. En ese lugar de muerte, de dolor y de muchísimo pecado, estaba contemplando la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y esto ha transformado toda mi vida, porque la presencia de Jesús, aunque no te quite la herida, aunque no la pueda arrancar de tu vida, no hay nada que Él no pueda restaurar, no hay nada que Él no pueda liberar, no hay nada que Él no pueda transformar, porque la presencia de Jesús todo lo cambia, todo lo cambia. Yo hoy puedo ver en mis heridas que Jesús está encarnado y entronado ahí. Es el trono de su alabanza. Y vuelvo ahí a alabarle, a exaltarle, a adorarle, a besar su cuerpo bendito, el cuerpo que ha estado en mi lugar. Yo doy gracias hoy por lo que he vivido cuando era pequeña. Doy gracias por mis heridas, porque Él está ahí presente. Si no estuviera, no estaría. Él está ahí, vivo, presente, real. Está ahí, encarnado en mis heridas. Ahí está Jesús. Amén. 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 Proceso de sanación como el de Irma y el de Fer no es fácil, no es fácil, pero es glorioso. Es glorioso porque la cruz es gloriosa. Cuando podemos vivir lo que hemos vivido con Él en Él. Fijaos cómo esta mañana veíamos y en la consagración, ¿no? Decíamos juntos que decíamos en la consagración, que decía Javier en la consagración, que ha sido el motivo de la homilía, que decía, ¿os acordáis? Sí, con Cristo como Cristo. ¿Cómo? Con Cristo como Cristo. Con Cristo y como Cristo. Y Jesús, que estaba en ese lugar donde tú has sufrido, donde yo, donde has sufrido ese trauma, esa carencia de amor, eso que te ha causado la herida, porque las heridas vienen causadas por dos razones fundamentalmente, por carencias de cosas que necesitábamos, carencias afectivas, fundamentalmente. La carencia nos abre una herida y los traumas, ¿no? Situaciones de trauma nos abren heridas y esas heridas que se abren por traumas o carencias, Jesús las ha tomado. Sus heridas nos han curado, sus heridas nos han curado. Y el proceso que ahora nos ha contado Fer es un proceso completado de sanación. Es el proceso completo. Yo declaro que Fer está sanada. Lo declaro. En el nombre de Jesús. Lo cual no quiere decir que sea perfecta, porque hasta que no pase al cielo no estará en la perfección. Pero declaro que el proceso ya está terminado. Ya ha terminado el proceso. Y ahora tiene que dar gloria a Dios y vivir en la alabanza, como ha dicho. Porque las etapas las ha pasado. Voy a decir las etapas de un proceso de sanación, lo voy a recoger desde el testimonio. Primera etapa, conocer. El conocer. Primero conocerse.
conocerse uno a sí mismo. Tú eras como un poco analfabeta de ti misma, ¿no? Totalmente. No sabías, Nada. estabas... Y además, pues bueno, algunos consejos espirituales a veces no ayudan, como le pasó a ella, ¿no? No siempre los consejos espirituales que podemos recibir son los adecuados. Por eso, ahí hay que contrastar, hay que ver. No siempre... Bueno, no desarrollo este punto, pero yo creo que queda claro. Entonces, primero conocerse. Es importante lo que hemos vivido esta mañana también. Esta mañana hemos vivido que creemos en el poder de Dios y creemos que Dios sana y puede sanar, cosa que en otras partes de la Iglesia, o hay gente de la Iglesia que no lo cree y dice que eso fue de los primeros siglos o de los Hechos de los Apóstoles y ya se pasó. O sea, creemos que Dios sana y sana físicamente y sana, o sea, Él sana todo. Pero también creemos que Dios sana a su manera, a su modo, y que yo no entiendo a Dios. Ya lo digo yo también, ¿no? O sea, que queremos traspasar en Dios nuestros esquemas. Y a veces simplificamos a Dios. ¿Y cuántos me habéis dicho, si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace esto en mí? Pues porque Dios es omnipotente, no lo hace. Porque es omnipotente, porque te quiere tanto que no quiere darte ese gusto tuyo, que a veces, pues hombre, un gusto, una sanación física importante, porque Él tiene un plan superior. Yo recuerdo María Ruiz Pérez, una joven del Ministerio de Jóvenes que estuvo sirviendo muchos años. Esa joven tenía cáncer, recibió oraciones con fe poderosa como yo creo que no ha recibido nadie más. Y el Señor se la llevó. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no escuchó nuestras oraciones pidiendo su curación? ¿No hubiera hecho mucho bien aquí? Dios tiene un plan para cada uno que no es mi plan, que no es nuestro plan. Y el pobre padre, pobre porque perdió a su mujer, la madre de María, murió también de cáncer. El padre se quedó sin mujer y sin hija. Y le ves Salom y ves, y es un testimonio, ¿no? de aceptación de la voluntad de Dios, pero ¿esto lo entiendes? No se entiende. ¿Quién entiende esto? No se entiende. O sea, el sufrimiento no lo podemos entender, pero Dios tiene planes más allá. Pues primer paso de una fase de sanación, de un proceso, conocerse, saber qué pasa, saber cómo estoy, no espiritualismos, ni racionalismos tampoco, pero tampoco decir, hay que conocernos, conocer lo que nos pasa y que lo que me pasa hoy, sobre todo eso que me afecta, es consecuencia de alguna herida. Segundo, reconocerlo, ¿no? Y para poderlo reconocer, tiene que pasar un tiempo, porque no es fácil. No es fácil reconocer que ese he sido yo, que eso me ha pasado a mí. Siempre uno piensa que le va a pasar al otro. Pues no. Reconocer que esto me ha pasado a mí cuesta. Tercer paso, expresarlo. Conocer, reconocer. Tercero, expresar. Si no expreso lo que está dentro, hay dos tipos de expresión. La expresión de las emociones que han quedado apresadas, porque expresar la emoción es liberarla. La emoción queda apresada y por eso había un bloqueo, no era feliz, hacía la vida, tiraba como podía, parecía que no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces, el expresar destapona. Entonces hay una expresión de las emociones de un modo sano, sin hacer daño a nadie, ni hacerse daño a sí mismo, ni hacer daño a cosas valiosas, no poder expresar las cosas, decirlas, hablarlas, escribirlas. Hay distintos modos para poder expresar. Si uno no llora, el dolor no sale. Y cuando lloramos a que nos quedamos fenomenal, ¿no? Expresar es poder sacar. Y así como el cuerpo tiene una inteligencia, también la dimensión
de los afectos hay una inteligencia. Y si uno come demasiado, ¿qué pasa? Si hay un atasco, pues tiene que salir por algún lado, y no voy a dar detalles. Pero al final, si uno no vomita, al final, cuando uno tiene una indigestión, hasta que no sale, y hay mucho que vomitar a nivel afectivo y emocional. ¿Qué es lo que nos han enseñado? A tragar, a callar y a aguantar. Y a veces, espiritualmente, no, aguanta, calla. Jesús calló, cállate tú, aguántate, ofrécelo. Y eso hace muchas veces mucho daño. Consejos espirituales que no son nada espirituales, pero bueno. Entonces, el expresar. Pero hay un modo de expresar aún superior que el de las emociones. El entregar, el expresar ante Cristo. ¿Cuántos salmos dice: a ti, Señor, grité y tú me sanaste? Te daré gracias por siempre, ¿no? A ti, Señor, grité. Y necesitamos a veces gritarle al Señor y poner Señor. Y grítale al Señor. Él está aquí. Luego vamos a hacer una oración y vas a gritar, si quieres, pero vas a gritarle. Grítale. Grita desde lo que estás viviendo, lo que hay en tu corazón. Expresar es entregar a Jesús lo que estás viviendo. Si no expreso, si no entrego, no puedo llegar a aceptar. ¿Cuántas veces he recibido esta palabra, no? Yo que también algunas veces he contado mi testimonio, ¿no? Pues acéptalo, acepta tu enfermedad, acepta tu dolor. Y digo, ¿y cómo esto se acepta? Si yo no lo quiero, ¿cómo acepto algo que no quiero? El modo que aprendí a poder aceptar es entregarlo, expresarlo, entregarlo. Tómalo tú, Señor, entonces Él te da la gracia de poderlo aceptar. Y si lo acepto, ¿lo puedo vivir integrado en la vida? Los testimonios de no curación física. ¿Cuántos tenéis testimonios de no curación física? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis pedido al Señor que os sane y no os ha sanado? Testimonios de no curación física. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Me puedo tirar toda la vida pidiendo al Señor que me sane. ¿Y cuántas personas están defraudadas, están decepcionadas con Dios porque no la sana y están enfadadas? ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Entregarlo. Señor, cúrame, pero te pongo mi enfermedad aquí. Te pido que me cures. Te pongo mi enfermedad. Yo voy a un médico a que me cure y si no me cura, pues te pongo mi enfermedad. Te lo pido, te pongo mi enfermedad. Mi enfermedad física, psíquica, interior, emocional, todo lo que me pasa, todo lo que me cuesta, te lo entrego. Y si lo entrego, lo puedo aceptar. Llego a la aceptación. Pero además hay un paso todavía superior. Cuando Fer ha visto a Jesús que estaba ahí sufriendo lo que ella estaba sufriendo, que se puso en su lugar y que da un nuevo significado. Eso es una pasada, no me digáis, a mí se me ponen los pelos de gallina. Aparte del aire acondicionado, que por eso me tapo, que tengo alergia. Ya con esto ya no me preguntéis más. Pues la resignificación, poder dar un nuevo sentido. Y es que Cristo da un nuevo sentido. Cualquier cosa que te ha pasado en Cristo cobra un nuevo sentido. El Señor da un nuevo significado. Entonces, no hay nada que no sea sanado. No hay nada que no pueda ser sanado. Nada. Porque Cristo lo ha tomado todo. Y si veo a Él ahí, de alguna manera, ¿no? Fer ha recibido esta gracia, unos lo pueden recibir de otra manera. El ver cómo cobra un nuevo sentido. Y, por último, ya es el sumum ya no se puede ir más allá, el dar gracias. Como Santa Bernardita, en su testimonio, que daba gracias por todos sus dolores, por todo lo que le había pasado. Dar gracias. Eso. Pero no se puede dar gracias sin haber pasado lo anterior. A veces uno dice, venga, lo acepto, doy gracias y ya terminamos. ¿Ya? Venga, otro capítulo. No, porque las consecuencias del daño que has recibido siguen
siguen afectándote, te siguen haciendo daño y hacen daño a los demás. Porque el problema aquí es que mis heridas dañan al otro. ¿Tenéis problemas en el matrimonio, en la familia, con quien estáis? Los problemas son por nuestras heridas, nos hacemos daño. Y si queremos realmente restaurar las relaciones, necesitamos sanar los corazones. Por lo tanto, las etapas: primera, conocer; segunda, reconocer; tercera, expresar, entregar, expresar; cuarta, aceptar; quinta, integrar, que yo pueda vivir con eso, que no esté siempre ahí; sexta, resignificar; y séptima, agradecer. Qué pasada, ¿eh? Pues tenemos aquí a Miguel Ángel, que no por ser el último. Miguel Ángel, cuéntanos algo de ti y tu testimonio. Pues podemos comenzar para entender mejor el sentido desde el inicio, ¿no? Desde pequeñito sentí la vocación, ¿no? En un colegio de religiosas y en la adolescencia, juventud, sentí que el Señor me quería, ¿no? Me llamaba para Él, dentro de la familia del Oratorio San Felipense. Yo soy filipense. Y bueno, pues el momento fundamental dentro de ese proceso, ¿no? Que ahora no vamos a detenernos en él, de cómo es la vocación, hubo sí un momento decisivo, en torno a los 17 años más o menos, estando ya antes de la universidad, donde pues en una convivencia vocacional sería sobre esta hora precisamente. Meditando en una dinámica de oración el relato de la Anunciación de la Virgen María, pues yo me vi ahí. Yo estaba ahí, ¿no? En ese texto, en ese relato, en ese pasaje, y era la Virgen quien me decía: dime, hágase, ¿no? Hágase en mí. Y fue cuando pues yo decidí romper ya miedos, ataduras y lanzarme, ¿no? Y ya pues seguir terminando el proceso, y bueno, pues terminé en aquel entonces el COU y ya empecé en Sevilla, en la congregación, el proceso hacia el sacerdocio hasta que me ordené. Y así empecé, ¿no? Este camino con el sí de María, con el hágase de María, muy, muy marcado. Y bien, pues una vez que me ordené, seguí en el ministerio, en todo lo que es el camino sacerdotal. Yo también pues continué estudios de Sagrada Escritura. Y al volver pues ya empecé más la labor sacerdotal y ministerial en la parroquia con los otros compañeros. En este camino sacerdotal sí pues llegó un tiempo, ¿no? Ya pues quizás hace 11 años a lo mejor, o 9 años, ahora no podría poner la fecha concreta, pero bueno, digamos que empecé a caminar mal, ¿no? En el sacerdocio, a dejarme en la vida más espiritual, de intimidad con el Señor, de estar con el Señor. Y bueno, pues ahí es cuando, digamos que uno empieza a herir la vocación. Por eso cuando decías, ¿cuándo comienza el proceso? Pues mi sanación muy cortita, pero el proceso empezó con esas heridas, ¿no? Y esa, digamos, pues, mi exponerme yo más de lleno a herir mi vocación, mi ministerio. Pues primero, ¿no? En ese abandonar más la vida de oración espiritual, sacramental, la confesión. Y bueno, digamos que ahí entraron en juego una serie de elementos que me di cuenta justo en el proceso de sanación, ¿no? Lo entendí ahí. De heridas también, ¿no? De mi vida pasada, heridas afectivas, ¿no? Como tú decías, pues, ¿no? A veces esa falta de cariño, no, digamos, que se ve, sino más el cariño físico, ¿no? El sentir abrazo, el sentir el tacto, el sentir la mirada, ¿no? El sentir un apretón de manos, ese afecto
también a veces familiar, por Sí, diversas porque- circunstancias que... Sí, porque aunque te quieran, el niño necesita es. también ese... Eso es, ¿no? ese- Entonces yo comprendí después, cuando ha hablado del conocer, ¿no?, y el reconocer, que ahí estaba la raíz, ¿no? Pues también después de mis heridas y de mis pecados, ¿no? Pues ir coqueteando, dejándote llevar, ¿no? A veces una línea roja que la ves muy lejos, pues la traspasas, la siguiente la traspasas, ¿no? Hasta que ya no hay más línea roja. Y entonces, pues, digamos que has herido totalmente ya, ¿no?, tu ministerio, y eso pues te tiene, ¿no?, al final alejado del Señor, aunque Él nunca me soltó, ¿no? Siempre su palabra me ha tenido muy cogido, ¿no? Y la Virgen María, gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, por lo que pudieron ser momentos incluso cuando nunca me lo planteaba, ¿no? Pues a veces pues podrá ser otro mi camino, ¿no? Es como que dejas al final la vocación y la llamada del Señor y tu corazón entregado a Él, pues lo hiere de tal manera que está en la camilla, ¿no? Está como el paralítico. Y bueno, pues en ese mundo, ¿no?, de vida sacerdotal, también doble vida, ¿no? A veces, bueno, pues te vas manteniendo y eso se va notando también, ¿no? Se va notando. Y es ahí cuando, bueno, pues gracias a Dios, pues llega la ayuda del Espíritu Santo por medio especialmente de un amigo, ¿no?, un amigo del corazón, ¿no?, entrañable, que él también, ¿no?, pues había vivido, ¿no?, una experiencia del Espíritu, un retiro, un seminario, y él pues me veía también, ¿no?, con esas heridas, o al menos no sabía el qué, pero que algo había, ¿no? Entonces una mañana sintió una oración fuerte por mí, la voy a leer, ¿vale? Él dice, bueno, el texto era sobre la batalla de jueces, ¿no?, Débora, y decía: el Señor pelea por ti, derrotará definitivamente a tu enemigo. Tú colabora conmigo y pon de tu parte en esta batalla que yo ganaré para ti. Tu madre, con mayúscula, te dará la fe que te falta. Confía. Él no entendía nada. Bueno, tuvo la valentía de acercarse pues a verme, ¿no?, y decirme: mira, me ha venido en oración esto para ti. Yo a la primera entendí por dónde iba, ¿no? Pero digo, bueno, son tus cosas. No siempre habíamos hablado, ¿no?, del espíritu, de la fuerza también de la sanación, la fuerza pues, ¿no?, de dejarse renovar en la vida sacerdotal. Pero yo siempre digo, bueno, estas cosas las respeto, pero bueno, no, creo que no son para mí. Bueno, son otras cosas que viven otras personas. Pero es como eso, esa huida, ¿no?, que no quieres al final desnudarte ante tu pecado, tu herida y tu abandono del Señor. Pero bueno, al poquito, ¿no? Justo ese día me mandó, después de la oración, a la tarde me mandó, dice: mira, acaba de llegar la invitación del retiro del sacerdotal, de la renovación carismática, yo voy a ir, anímate. Digo, bueno, déjame. Total, que al cabo de las semanas le envié, digo, mira, me he inscrito, voy a ir, y bueno, pues él dio gloria a Dios. Y digo esto porque él fue mi camillero, ¿no? El paralítico necesitó de los camilleros, y a veces los camilleros son muy, muy importantes, ¿no? Cuando oran por ti, cuando te llevan, cuando tú no puedes, pero te ponen, ¿no?, hacen lo que sea, se suben, quitan las piedras, te descuelgan y te dejan, ahí estás, ¿no? Y ya pues todo depende de ti, ¿no?, de dar ese pasito, ¿no? Y fue cuando el proceso pues de sanación lo viví en los 5 o 6 días del retiro, ¿no?, de sacerdotes de hace 2 años. Un retiro que, bueno, pues yo creo que ni el mejor guionista de Hollywood es capaz de hacer, ¿no? Vi que todo estaba como pensado para mí, cada momento. El Señor me hizo justo días antes, ¿no?, ponerme delante de mí personas, situaciones, lugares que habían sido importantísimos para mi vida vocacional, para bien, pero también para mucho mal, ¿no? Como que me puso mi historia de vocación sacerdotal
en un día, ¿no? Y en el seminario allí delante. Y bueno, el seminario fundamentalmente pues, fue la obra de sanación del Señor, de experimentar con fuerza y en carne, ¿no?, su misericordia, tocarla, palparla, el ver cómo pues también la Virgen María, sobre todo, ¿no?, fue la que pues hizo que renaciese, ¿no?, la vida sacerdotal. Yo recuerdo aquel seminario, no sé si recordarás, fue el año que te tuviste que ir por el COVID, el primer día, pero en la primera charla, en la primera enseñanza, pues creo que fuiste tú quien dijiste pedirle a la Virgen María que os meta de nuevo en su seno, ¿no?, y os engendre para el Señor. Y escuchó, ¿no?, escuchó el Señor y la Virgen María esa petición, y luego, como luego escribía también en el testimonio, pues creo que el ofrecimiento que tú dijiste, ¿no?, después también, una mala noticia, me tengo que ir, pero voy a ofrecerlo por vosotros. Y creo que esa palabra y ese ofrecimiento, pues también, con la oración de ahora cuando estoy aquí participando, entiendo por qué a partir del domingo va a haber muchas sanaciones y mucha renovación, porque hay mucha oración, ¿no?, aquí también mucha petición al Espíritu, y ahora entiendo mejor también, ¿no?, aquello. Y bueno, especialmente fue, pues eso, ¿no?, el segundo día, cuando tuve la valentía, no yo, sino la Virgen, que me pegó el empujón que yo sería incapaz de dar, de reconocer lo que nunca reconocía, ¿no?, que necesitaba renovarme. Y cuando, bueno, pues si alguien se siente enfermo, si alguien está necesitado de ayuda, de sanación, pues que se eche adelante, ¿no?, que salga y vamos a orar, ¿no?, y no sé por qué, pero ese pasito lo di. Bendito sea Dios, ¿no? Lo di y fue decisivo para que todo el proceso se desencadenase, ¿no? Ese día por la mañana, en la intercesión con dos sacerdotes, que he visto que estaban antes por aquí también esta mañana, intercediendo, pues yo pedí fidelidad, ¿vale? Y salió la palabra el relato de Lázaro, la muerte de Lázaro, y fue decisivo también este texto, fue todo el retiro un vivir este pasaje personalmente, pero especialmente desde ese versículo, ¿no? Esta enfermedad no será para la muerte, sino para dar gloria a Dios, ¿no? Y prueba de ello pues, es este momento, ¿no? Esa enfermedad no fue para la muerte, sino para dar gloria a Dios, que es el que sana. Padre. Y el momento, digamos, nuclear fue el tercer día, el primer y segundo día habíamos hablado del Padre y de la Madre, ¿no?, con la experiencia del Dios Padre y Madre, que me hizo recordar también, ¿no?, estas heridas, etcétera. Y el tercer día pues fue especialmente el día de la Virgen María, ¿no?, también de la mujer. Y es ahí donde, bueno, pues fue el momento de inflexión, ¿no?, en esa sanación fuerte interior. Recuerdo, ¿no?, la oración justo antes de comer con mucha fuerza, ¿no?, de revisar nuestra vida pasada, conocer y reconocer nuestras heridas, pedirle perdón al Señor. Ahí pues yo me vi como nunca, ¿no?, abrazado, como el hijo pródigo, ¿no?, que vuelve abrazado, ¿no?, con la sanación, con las lágrimas, ¿no?, y llorando, ¿no?, y pidiendo perdón al Señor por la vida de pecado pasada. Y bueno, pues me sentía que no tenía fuerza, ¿no?, para ir a comer. Me quedé ese día en la capilla y ayunando, y durante todos esos días el Señor me había ido poniendo más cerquita, ¿no?, de la capilla de la cruz, ¿no? Siempre me sentaba y cada vez estaba más cerca. Y ese día estaba justo pegadito, y recuerdo que, bueno, ya ahí en ese, realmente reconociéndome morir, ¿no?, estando muerto como en mi sacerdocio, pues nada, levanté la mano
levanté la mano al Señor, ¿no? Y pues vi cómo realmente caía, ¿no? Y moría con Él. Yo moría con Él. Sentía que estaba muriendo y curiosamente en ese instante, ¿no? Hubo 2 truenos, ¿no? Estaba el cielo azul, pero hubo una pequeñita tormenta. Lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Pero lo más bonito fue el sentir cómo me recogía la Virgen María. Ella me recogía mi brazo, me recogía entero. Sentí como pues era ella la que me sostenía en mi ministerio sacerdotal pues muerto, pero para engendrarme de nuevo, ¿no? Para darme a luz. Y esa noche pues me dio a luz. Esa noche en la oración del revestimiento sacerdotal, yo vi a María que me daba luz, ¿no? Que me llevaba en su brazo en el pesebre, que me acurrucaba. Las voces del ministerio, ¿no? De música, de Begoña, María Isabel, eran la voz de María, ¿no? Hijo mío, mi niño, te quiero, ¿no? Te amo. Era como volver a nacer, ¿no? Y fue un volver a sentir, ¿no? Ese abrazo de la madre, ese acurrucarme, ¿no? En sus brazos y decir estoy aquí, ¿no? Yo te doy a luz, ¿no? Cuando llegaba ayer por la tarde las cosas de la Virgen María, pues me dejó allí en la guardería, ¿no? Donde están todos los niños con sus mamás, y volvía, ¿no? Porque decía, ¿por qué me habéis traído aquí, no? Al llegar me impacté de tanta gente, digo, pero la Virgen María sabe, ¿no? Lo que hace. Y bueno, al día siguiente me entró también mucho miedo, porque yo le dije, Señor, tú sabes cómo soy, ¿no? Te la puedo jugar, no me fiaba de mí, ¿no? Y pasé también un día muy, muy inquieto por desconfiar de mí, ¿no? De que el camino siguiese, ¿no? Con esa belleza, ¿no? Que estaba experimentando de sanación. Y esa noche, pues seguí el camino, ¿no? Con la Virgen María y dice, yo te consagro, ¿no? Yo te presento en el templo, no te presento ante el Señor. No eres tú, va a ser el Señor, ¿no? Y con mi brazo. Y bueno, ahí vi otra vez, ¿no? Pues la mirada y el corazón de la Virgen María que decía, no temas, ¿no? Yo te llevo, ¿no? Yo te sostengo. Y bueno, pues así ha sido, ¿no? Como niño y en estos 2 añitos, pues caminando pues en esta renovación, ¿no? Del corazón, de la vida sacerdotal maravillosa, gloriosa, llena de luz, llena de vida, ¿no? Y también pues de alabanza, ¿no? De mucha alabanza. Recuerdo que el último día la última noche en la dinámica, pues también que era el día de la fraternidad sacerdotal, pues también nos intercambiábamos unos regalitos, ¿no? Como signo de amor sacerdotal, amor fraterno. Y el hermano sacerdote, ¿no? Que le toqué yo, eso no estaba preparado, y me entregó pues este huevo musical, ¿no? Este huevo musical, por aquí estará José Antonio. Y con eso me entregó una frase, esta mañana lo recordábamos, él no se acordaba, eso te puse y eso te di. Pero me escribió la palabra que él, orando por mí, si él no lo sabía, pero le salió. El Salmo 88, ¿no? Cantaré eternamente tu misericordia y anunciaré siempre tu fidelidad, ¿no? Cantaré, y es lo que, pues seguramente la Virgen María ha querido que estemos aquí, ¿no? Y ya estamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Los retiros sacerdotes son 2 palabras, impresionantes.
¿Querías decir algo? Sí, bueno, pues quería completar porque, y lo voy a leer porque si no se me olvida, que quiero decir a todas las personas que estén pasando por un proceso difícil que el cambio de mente, de afectos, de comportamientos, de vida es posible en Cristo. La acción del Espíritu Santo puede hacer posible lo que para uno es imposible. Puede hacer que la convicción falsa cambie en creencia verdadera y así también con los comportamientos, que con Dios y las ayudas adecuadas se puede salir. Se puede ser feliz, porque Cristo vence en todas las mentiras y los miedos que paralizan y condicionan. La gloria y alabanza siempre a Dios, que es tan, tan bueno. Me venía ahora, como he hablado de lo de la camilla, ¿no? Y también el texto de Lázaro. El retiro no terminó ese día. Me iba yo de vacaciones con mis padres también unos días, ya esperé en Madrid a que viniesen. Y me tuve que quedar solo en la casa, ¿no? También con un compañero sacerdote. Y el retiro continuó, ¿no? En aquella capilla de gloria, que fue de muerte, pero fue de gloria de Pascua. Y fue impresionante, ¿no? Sentir ese sepulcro vacío, ¿no? Estuve toda la tarde allí reviviendo también mi historia, todo el retiro. Y delante de la Virgen también, ¿no? Cantando, hágase, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, hágase según tú dices. Y decir que es verdad que el barro sigue, ¿no? Como esta mañana han dicho, ¿no? Anda mucha esperanza, media hora después de la muerte seguiremos en conversión, gracias. Pero la experiencia es que antes estaba mi vida, ¿no? Sacerdotal, paralizada en la camilla, y ahora sientes esa fragilidad, pero como dijo el Señor, ¿no? Levántate, toma tu camilla, ¿no? Y quiero decir, ya no es la camilla quien me lleva, sino que experimentando la misericordia del Señor, pues uno lleva la camilla, ¿no? Sabiendo la historia de salvación, sabiendo la historia de amor misericordioso de Dios, e incluso esa camilla que te sirve para derramar misericordia, ¿no? Yo no he confesado tanto en mi vida después del retiro. Y nada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es célebre la frase a Jesús por María, pero podríamos decir también, y deberíamos decir, a María por Jesús. ¿Y por qué? Con Jesús, con Cristo, como Cristo, hemos cantado Cristifícame. Y ser otro Cristo, que es lo que nos hace el bautismo, somos otro Cristo, el bautizado ya es otro Cristo. El ser otro Cristo me permite poder ser restaurado, me permite poder vivir una vida nueva. ¿Y cómo fue, qué es lo que hizo Jesús durante su vida? Estuvo totalmente unido a María. Entonces, ¿cómo poder ser restaurado? En María. Me vino una emoción, y que fue motivo de un retiro espiritual de silencio en el Puente de Mayo, que era vivir como Jesús, ser. Y entonces puedo hacer, y te invito a que lo hagas, hacer el proceso de ser como Jesús con María. ¿Cómo puedo sanar las heridas del seno materno? Porque aunque mi madre, tu madre, pues es buenísima, pero si ya tuvo sufrimientos, eso afecta al bebé en el seno materno. Volver a entrar en el seno con María, con Jesús.
meterme en el seno de María con Jesús. María es instrumento de sanación de las heridas del seno materno, del nacimiento, de la infancia, de la vida adulta, de todo momento. Jesús fue acompañado por María y María fue instrumento y es instrumento para mí y para ti de sanación en todos los momentos. Por eso, este testimonio que hemos empezado con María y terminamos con María, y vamos a orar pidiendo a María, que está al pie de la cruz y nos ha sido dada como madre, no solo madre, sino como amiga, compañera, como mujer, que está acompañándonos en todo momento, para que si tengo pues heridas desde el seno materno, entrar otra vez, pero ahora en el seno de María, la Madre perfecta, que si he tenido heridas con la Madre, tengo heridas con mi Madre, María es la que puede sanar esas heridas, porque es la Madre perfecta. Heridas de la mujer, María sana las heridas de la mujer porque es mujer perfecta. María sana también las heridas de las madres con sus hijos, porque María es la Madre perfecta que también tuvo sus heridas y recibió heridas. Junto a Jesús estaba su madre al pie de la cruz y María fue traspasada en su corazón cuando el Hijo era también atravesado. A María le traspasó el costado, la espada, y a Jesús la lanza, y María y Jesús están unidos por el dolor y por el amor. Vamos ahora, hermanos, vamos a pedir por intercesión de María y al pie de la cruz. Vamos a orar para poner en la cruz, para pedir lo que Dios quiera, para ponernos en disponibilidad como María y vivir como ella. Contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Pedimos, nos ponemos de pie para orar, para poner en las manos de María
todas esas heridas de la vida, todo lo que se ha removido, todo lo que me ha venido, todo lo que pues necesito ahora poner ante la cruz y en María, también pidiendo que como María se haga la voluntad del Padre, porque yo quiero ser sanado, yo quiero ser restaurado, yo quiero vivir una vida nueva, yo quiero esa nueva conversión, yo quiero la sanación. Y hoy miro a María, ahora te miro a ti, mamá, María, mi madre, mi maestra, mi guía. Tú sabes lo que necesito, tú conoces mi corazón, tú sabes todo lo que me cuesta. ¿Cuánto te costó a ti aceptar la voluntad del Padre? Pero dijiste sí. ¿Cuánto te ha costado todo el sufrimiento de tu hijo? Pero dijiste sí a Jesús y dijiste sí a la voluntad del Padre. Contigo, María. Contigo, María. Quiero caminar contigo, María, más en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el Señor, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María, mujer del Espíritu. María, tú que concebiste a Jesús por obra del Espíritu Santo. María, tú que fuiste dócil, te dejaste conducir por el Espíritu. Tan unida estabas al Espíritu que eres su esposa, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu. Te pedimos al Espíritu Santo que nos penetre, que nos enseñe, que vaya más allá y que en este momento me dé la gracia, te dé la gracia de poder escuchar, como María supo escuchar la voz del Espíritu, supo dejarse llevar por el Espíritu. Vamos a pedir al Espíritu Santo que entre, que me tome, que me posea, que me haga poder entrar en la mente del Padre, que pueda descubrir más allá de lo que yo quiero, de lo que yo siento, porque yo quiero una cosa, pero no sé si Dios quiere eso, porque yo siento, pero no sé si Dios también siente lo mismo. No sé si estoy en la misma sintonía de Dios. Y a veces creo que lo estoy, pero no lo estoy. Por eso vamos a invocar al Espíritu para que Él me dirija, para que Él me guíe, para que Él me lleve a la sintonía del Padre. María, intercede en este momento para que podamos conectar con el Espíritu. Tú que estabas perfectamente unida al Espíritu Santo. Sandara, Sandara, Espíritu, me abro el Espíritu Santo. Sandara, enséñame, María, a abrirme al Espíritu como tú. Sandara, Sandara,
Sanamara María, Sanamara, Santo Mara, Sanamaya, abre tu corazón, Sanamera, no tengas miedo. Hoy escuchas la voz como María, no temas, no temas. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, toma, Espíritu Santo. Tu espíritu, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo. No es el poder, pero tú puedes, tú sabes, tú entiendes. Me abro a ti, Espíritu Santo, me abro a tu poder. El con Cristo y el como Cristo me lleva ahora a decir con María y como María. Y María dijo, hágase en mí, hágase como tú quieras, lo que tú quieras. Yo quiero sanar mi cuerpo, yo quiero ser sanado, pero como tú quieras. Yo quiero que mi corazón sea restaurado, pero como tú quieras. Tú también, María, pasaste la peregrinación de la fe, pasaste la oscuridad, cuando perdiste a tu hijo y no sabías dónde estaba, y dice el texto evangélico, no entendías, no comprendías. ¿Cuántas cosas tuviste que esperar para entender? Enséñame, María, enséñame a aceptar la voluntad del Padre, que pueda conocer su voluntad, que pueda reconocerla, que pueda poder vivirla y expresarla para aceptarla, integrarla, y que la voluntad de Dios aceptada y reconocida puedas tomar un sentido nuevo en mi vida. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mis sentidos, toma todo mi ser. Tú, María, dijiste, hágase en mí, y tú entregaste, y tú dijiste, María, te entrego mi mente, oh Padre, te entrego mi corazón, oh Espíritu Santo, te entrego mi vida, oh mi Hijo amado. Yo me entrego del todo a ti, y yo quiero, como tú, María, hoy entregarme al Padre, a la voluntad del Dios creador y todopoderoso. Hoy quiero entregarme al Hijo, el que lo ha dado todo por mí hasta la última gota de su sangre. Y hoy quiero entregarme al Espíritu Santo que habita en mí, que es el que me posee, es el que está siempre conmigo. Habítame, enséñame.
hágase en mí. Hágase en mí lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, del modo que tú quieras. Me rindo a tu voluntad, me rindo a ti. Deja que el Espíritu ore en ti. Deja que el Espíritu ore. Como María me pongo a disposición. Como María dejo que no sea lo que yo quiero, sino lo que Él quiera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón. Aquí me tienes, como un niño que no sabe. Aquí me tienes. Necesito aprender. Aquí me tienes. Guíame. Aquí me tienes. Esta oración ya va a terminar. Te invito que en este momento ya final, como
que te rindas a la voluntad de Dios. En todo lo que te ha venido en estos 2 días o en lo que estás viviendo ahora, te animo a que te rindas a lo que Dios quiera, aunque no lo entiendas, aunque no sepas por qué es, aunque te enfade, sea lo que sea, sea lo que sea. Yo quiero lo que tú quieres. Y vamos a terminar con esta canción, pero con esta actitud de rendirme, de entrega a la voluntad del Padre. Puedo hacer, te puedo decir. Entrega, entrega en la cruz. Ofrezco mi corazón. Entrega eso en la cruz con María. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. María es la mujer de la espera. María es la mujer que cuando el ángel se le apareció, creyó y confió y esperó ese nacimiento del Señor. Pero María también es la mujer que fue acompañando al Señor y siguiendo al Señor en cada momento de su vida, hasta la cruz, hasta la cruz. Y María también fue la que esperó contra toda esperanza, a pesar de la muerte, a pesar de pensar probablemente, humanamente, todo el mundo pensó que aquello había acabado, pero María se mantuvo en esa esperanza. María es la mujer de la esperanza contra toda esperanza y esperó a esa resurrección, esperó a ese momento de encontrarse nuevamente con su Hijo, a que la tumba se abriera, a que la vida de esa cruz brotara para todo el pueblo de Dios, brotara para toda la iglesia. María esperó, y porque esperó vio la gloria de Dios, y porque esperó ella también nos ha traído esa gloria de Dios, esa gloria de Dios que podemos ver y tocar hoy, ahora, y creer, y pedirle creer como ella, y pedir creer contra toda esperanza, y pedirle que nos dé esa fe y esa esperanza en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida, en lo que Dios quiere hacer hoy en cada uno de nosotros, en que el Señor abra esas tumbas, en que el Señor nos dé su vida y derrame con su sangre, con todo lo que Él dio en la cruz,
derrame lo que Él nos tiene preparado. Te tiene preparado para ti, La para sangre y el agua de Cristo. mí, para todo este pueblo. La sangre y el agua de Cristo, simbolizado en estas telas, se extiende hacia ti y hacia los que están a tu lado para recibir una nueva bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Manos atadas tengo, pues tú coronaste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy, Señor. Pues tú coronaste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy.